que hay un poder supremo por encima de todos. El detalle es que no todos tenemos el mismo concepto acerca de Él. No todos nos hemos acercado a Él de la manera correcta, porque pues hemos recibido ideas de muchos tipos con respecto a Dios, culturalmente, en cuanto a nuestras experiencias, nuestra historia. A veces nos hacen formarnos un concepto de Dios que pues difiere mucho de quién es, difiere mucho de su realidad. Por eso es importante que vayamos a la Biblia, porque su palabra es la manera en que Él nos dejó para poder conocerlo, para poder tener testimonio de Él. Y hemos estado hablando de algunas cosas bastante interesantes con respecto a esto, y hablamos de reencuentro porque en algún momento estuvimos unidos a Él. En algún momento Dios y el ser humano fueron una unidad, estábamos unidos a Él, podíamos estar de cerca, podíamos conocerlo cara a cara, pero algo pasó y nos desencontramos. Algo sucedió, se perdió la confianza y la imagen y la idea correcta de Dios se perdió con el tiempo. Y eso hace necesario que nos reencontremos con Él, que volvamos a estar cerca. La buena noticia de todo esto es que el más interesado por reencontrarse con nosotros es Dios. Él siempre ha hecho todo. La iniciativa de reencontrarse ha sido suya, no nuestra. Nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Nosotros no le amamos a Él, dice Pablo, sino que Él nos amó primero. Y todo lo que nosotros hacemos no es sino una respuesta a la iniciativa divina de reencontrarse con nosotros. Querido amigo que hoy estás aquí, tal vez es tu primera vez, pero quiero decirte algo muy importante. Dios te trajo a este lugar porque quiere reencontrarse contigo. Dios quiere reencontrarse contigo. Tal vez tú digas, no, pues yo vine aquí porque me invitaron, yo vine aquí porque alguien me estuvo insistiendo, ¿verdad? Y para que ya no me estuviera diciendo nada, pues lo acompañé. Pero la realidad de todo esto es que detrás de esa insistencia y detrás de que las cosas se acomodaran para que tú pudieras estar hoy aquí, estaba Dios buscando siempre a cada uno de sus hijos. Y hemos estado hablando acerca de este reencuentro, y no solamente para aquellos que aún no han entregado su vida a Jesús, sino también para nosotros, los cristianos, los creyentes, que de repente necesitamos reencontrarnos con Dios. Porque el hecho de venir a una iglesia no te hace estar cerca de Dios por sí solo. El hecho de tener una religión en tu vida no te hace acreedor directamente a una relación profunda con Dios. Eso es algo que tenemos que considerar, porque a veces creemos que lo conocemos. Pero lo que tenemos es una idea tradicional, religiosa, cultural que se nos ha impuesto. El problema con eso es que no es suficiente con nuestra propia idea para poder experimentar la verdadera vida. Por eso el domingo pasado nuestro hermano Germán nos decía que conocer a Dios es la vida eterna. La única manera de poder tener plenitud, de poder sentir una vida completa, plena, que vale la pena vivirse, es a través del conocimiento personal, relacional con Dios. Así es que si tú eres cristiano, pero tu vida aún no se siente plena, si tu vida no se siente completa, si has tenido una religión, has venido a la iglesia cada domingo, has participado de las cosas que se te dicen, pero aún no sientes plenitud en tu vida, te tengo una mala y una buena. La mala es que probablemente no has conocido realmente a Dios. La buena es que todavía Dios quiere encontrarse contigo. Y tienes la oportunidad de poder conocerlo realmente. Y este caso se parece mucho al caso que hoy vamos a analizar. Un encuentro de una persona que creía que estaba cerca, que creía que conocía a Dios, pero cuando Dios se revela a su vida se da cuenta
que no sabía nada realmente, que no conocía nada realmente. Quiero invitarte para que vayas conmigo. Ahí el libro del profeta Isaías, y vamos a leer los primeros 8 versículos, así es que tenme paciencia. La lectura va a estar un poco larga, más de lo que acostumbramos, pero te prometo que va a ser algo genial, algo extraordinario. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 8. Y de ahí vamos a estar meditando el día de hoy en la palabra. Si ya lo buscaste en tu Biblia, en tu dispositivo y lo tienes, si no, aquí va a estar apareciendo ya a mis espaldas para que lo leas junto conmigo y que todos juntos podamos reflexionar en la palabra hoy. ¿Estamos listos? ¿Los de acá están listos? ¿Los de acá no? Amén. Muy bien. Lo leemos entonces en el nombre de Jesús. Dice así: en el año en que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo. 2 serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, soy hombre muerto. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios también impuros, entonces uno de los serafines voló hacia mí. En su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con ese carbón tocó mi boca y dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí: aquí estoy yo, envíame a mí. Cierra tus ojos, hermano. ¿Ahí dónde estás? Hablemos con el Señor un momento y pidámosle que Él hable a nuestros corazones, a nuestra vida, y que la palabra hoy nos transforme, amén, y nos ayude a encontrarnos con el Señor. Oremos juntos a Dios. Celestial, vengo delante de tu presencia, agradecido porque sé que es tu misericordia la que nos tiene en este lugar. Gracias, Jesús, por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy nos hemos congregado en la casa otra vez para adorarte, para glorificarte, pero también para poder encontrarnos contigo a través de tu palabra. Háblanos, Señor. Yo necesito esta palabra. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos esta palabra, porque lo que anhela nuestro corazón, y sé que lo que anhela tu corazón, es que podamos encontrarnos nuevamente contigo y que ese encuentro sea profundamente transformador. Así es que hoy muéstranos tu voluntad y enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Muéstranos, Señor, cuál es tu voluntad para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quise titular al tema que hoy quiero compartir con ustedes como alto y sublime. Alto y sublime. Y esas dos palabras nos dan una imagen de lo que realmente está delante de nosotros y que a veces no lo consideramos, pero tiene una importancia extraordinaria. Pero antes de hablar acerca de esto, quiero contarte lo que me sucedió hace algunos años atrás. Me encontraba en la Ciudad de México, había ido a tomar unos cursos, una escuela, y me encontraba pues prácticamente en el centro de la Ciudad de México, ahí a la pura entrada del barrio de Tepito, ¿verdad? Del barrio Bravo. Y estábamos en un edificio muy grande, muy alto. Estábamos en la parte de abajo y estábamos todos pues había varias mesas, estábamos todos los alumnos tomando la clase que nos estaban dando. Y de repente comencé a experimentar algo que nunca me había pasado, que nunca había sentido.
pero empecé a sentir como que me empezaba a marear poquito así, ¿no? Como que me empecé a marear y sentí que todo se estaba moviendo y dije, me estoy mareando porque todo a mi alrededor parece que se está moviendo, pero resulta que no me estaba mareando, todo se estaba moviendo a mi alrededor. Comenzó a temblar, nos agarró un temblor allí y entonces nunca había sentido esa cosa tan fea, ¿no? Porque lo primero uno quiere agarrarse de las cosas, pero lo terrible es que no hay de qué agarrarse porque todo se estaba moviendo. Y ahí vamos agarrados de las paredes y de repente las paredes se me despegaban de la mano, ¿no? Y ahí vamos para afuera todos y era terrible. Y la sensación que recuerdo de ese momento, yo solamente la puedo expresar en una palabra: impotencia. Te sientes tan indefenso porque no hay donde ponerse, no hay de donde agarrarse, porque cuando uno se marea lo primero que hace pues se agarra de lo primero que encuentra, ¿verdad? Que esté suficientemente sólido, de la pared o de algún mueble grande, y te agarras como para tratar de tener estabilidad. Pero ¿de dónde te agarras cuando todo se está moviendo? Y los postes se hacían así, ¿verdad? En la calle, y en vez de querer agarrarte el poste, mejor te quieres quitar de ahí, ¿no? Porque sientes que en cualquier momento te va a caer encima. Es una experiencia tan fea, de tanta impotencia, porque no hay nada de lo que te pueda sostener. Ahí estás nomás haciendo equilibrio, ¿no? En medio de la calle, porque todo se estaba moviendo. Y fueron solamente como menos de 2 minutos, pero para mí parecieron 2 horas, ¿verdad? Que estuvimos allí en medio de todo eso. Y se siente tan mal. Y cuando estaba meditando en esta palabra, me acordaba de eso, me acordé de esa experiencia que tuve, porque hay momentos en la vida cuando algo que parecía inamovible comienza a moverse. Qué feo que sentir que algo que se supone que siempre va a estar firme comienza a moverse y luego peor, comienza a querer derrumbarse. Y muchas veces enfrentamos esas situaciones en nuestra vida. Tal vez no físicamente como un terremoto, y si no has estado no te lo recomiendo, ¿verdad? Pero emocionalmente, moralmente, espiritualmente, a veces hay situaciones en nuestra vida que parecieran ser muy firmes y de repente comienzan a derrumbarse. Y el sentimiento también vuelve a ser de impotencia. El sentimiento es de abandono cuando una persona, una etapa de mi vida, una relación, una seguridad económica, un liderazgo, una imagen que construimos por años se derrumba de repente. Y cuando eso se cae, algo dentro de nosotros se sacude profundamente. Cuando yo pensé que esto me iba a durar, cuando yo pensé que siempre iba a estar allí, la realidad es que no estamos preparados para las pérdidas. Jamás estamos listos para las pérdidas. Los seres humanos siempre lo experimentamos y por más que estamos seguros de que todas las personas y todos los que vivimos aquí algún día ya no vamos a estar, en nuestra mente no concebimos esa pérdida, sino hasta que ya la sufrimos, y la sufrimos mucho y nos saca de balance, de equilibrio. Cuando de repente perdemos un trabajo, ¿verdad? Alguien se queda sin trabajo y pensábamos que siempre íbamos a estar ahí. De repente esa oportunidad se va, se acaba y nos saca de balance. Cosas que hemos construido por años y de repente se derrumban, y cuando se cae, nosotros nos caemos también por dentro. Imagínese a un niño que toda su vida creyó que su padre era invencible, ¿verdad? Cuando los niños son pequeños y ven a papá, papá es el superhéroe, nunca le pasa nada, nunca le duele nada, no hay cosa que él no pueda hacer, ¿verdad? No hay frasco que no pueda abrir, no hay cosa que no pueda arreglar en la casa, no, el papá vuela, ¿no? Pues, y nada puede vencerlo y nada puede derribarlo. Pero imagínese cuando un día ese niño ve a su papá enfermo, frágil, débil. Cuando esa figura que parecía inamovible se derrumba de repente, no solo el papá se debilita, también se debilita esa sensación de seguridad que rodeaba al niño porque se sentía protegido por papá. Bueno, esa misma sensación la sentía Judá.
en el momento en que Isaías escribe esta palabra, y todo Judá, incluyéndolo a él mismo. El profeta Isaías nos dice, comienza este escrito diciendo, en el año en que murió el rey Usías. Y esta parte es muy importante. Pareciera ser un mero dato histórico como para fechar el acontecimiento, pero la realidad es que tiene un significado espiritual y emocional muy profundo. En el año en que murió el rey Usías. ¿Quién era Usías? ¿Quién era este hombre, este rey? ¿Qué significaba para Judá y en especial para Isaías? Bueno, Usías había sido un excelente rey. Había reinado alrededor de 52 años. 52 años. Y fue un rey fuerte, fue un rey muy estratégico. Fue un rey que sirvió a Dios, que hizo lo bueno. Si usted ha leído los libros de los reyes y de las crónicas de los reyes de Israel, se va a encontrar con una dinámica, ¿verdad? De repente había reyes buenos que hacían lo bueno delante de Dios y el pueblo era prosperado. Luego había un rey que hacía lo malo, que se iba detrás de los ídolos y el pueblo entraba en crisis, entraba en dificultades y así sucesivamente. Bueno, Usías había sido un buen rey. Había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios, había traído una gran prosperidad, había traído estabilidad militar. Usías representaba seguridad nacional. Usías era un rey que tenía al pueblo en una condición muy, muy favorable. Mientras él estaba en el trono, la nación se sentía firme. Pero entonces Usías muere. Y no muere de viejo. Si usted lee la historia del rey Usías, Usías cometió un error en el final de su vida y murió de manera repentina. Nadie lo esperaba. Nadie contaba con que Usías iba a morir. Y usted puede decir, bueno, si ya tenía 52 años reinando, ya debería haber sido muy viejito. El detalle es que Usías comenzó muy joven a reinar, mucho más joven que el resto de sus antecesores. Entonces, Usías todavía era un hombre fuerte, todavía hubiera podido reinar algunos años más, pero se equivocó, cometió un gran error y el Señor se lo llevó. Usías muere de una manera intempestiva, de una manera en que nadie se lo esperaba. Y entonces toda esa firmeza y toda esa estabilidad que había traído de repente comenzó a tambalearse. Y cuando el trono terrenal quedó vacío porque el gran rey Usías se había muerto y no sabían quién iba a continuar con el reinado, ni lo que iba a hacer, si iba a poder mantener lo que Usías había hecho o si iba a echar por la borda todas las cosas e Israel iba a volver a entrar a ese círculo vicioso de hacer cosas malas y de quedar en una situación de crisis. Y entonces Isaías sintió mucha inseguridad y sintió mucha debilidad y sintió mucha desesperanza, así como lo que muchos sienten cuando ven las noticias hoy en día, las cosas que están pasando a nuestro alrededor y ya parece que nada es seguro en la vida, que en cualquier momento se puede perder todo lo que hemos ganado. Hay mucha incertidumbre, hay muchas circunstancias a nivel general, pero también a nivel personal. Muchos de nosotros tal vez al día de hoy estamos experimentando una crisis porque hay algo que parecía firme, pero de repente desapareció. De repente ya no estaba allí. Sin embargo, en ese tiempo de profunda incertidumbre, cuando Isaías volteaba a ver al trono de Judá y el trono de Judá estaba vacío, Isaías levanta los ojos y descubrió el trono celestial, el que jamás se había quedado vacío. Isaías era un sacerdote, era parte de la estirpe sacerdotal y como tal tenía cercanía con el rey. Podía entrar a la cámara del rey, era sacerdote y también era profeta y entonces tenía un papel muy importante.
y veía al rey de manera cercana, conocía los planes del rey, había una cercanía personal, y cuando Uzías se muere, Isaías también empezó a decaer por dentro y volteaba a ver el trono y decía: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con Judá? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque Uzías era como nuestra fortaleza, y entonces ahora el trono está vacío. Si los enemigos se dan cuenta de que no hay rey en Judá, nos van a atacar y no va a haber quien dirija el ejército como Uzías lo hacía, y entonces esto se puede poner muy mal porque el trono se encuentra vacío. Pero entonces el Señor aprovecha esa oportunidad, aprovecha esa disyuntiva, aprovecha el espacio vacío que había quedado para decirle a Isaías: acá estoy. ¿Cómo que no hay rey sobre Judá? Aquí estoy yo. Y sabes, mi hermano, Dios utiliza esos tiempos de desestabilidad en nuestra vida como una gran oportunidad para reencontrarse con nosotros. Eso que estás pasando en tu vida, esa pérdida que estás enfrentando, esa desestabilidad, la incertidumbre por las cosas que parecían firmes allá afuera y que ahora se están conmoviendo, no es sino la mejor oportunidad para poder ver hacia arriba y darnos cuenta que el que gobierna de verdad sobre todas las cosas tiene un trono que permanece para siempre. Dice la palabra del Señor que el principado de su imperio y la paz no tendrán fin. Él es el rey sobre todo. Isaías estaba poniendo su mirada en un rey terrenal y ponía su firmeza en ello. Pero cuando el trono terrenal se quedó vacío, el Señor aprovechó para decirle: el verdadero rey, el verdadero gobernante de toda la tierra y de todo Judá soy yo. Y se encontró con él. Isaías descubrió que el trono del cielo seguía ocupado y que seguía habiendo un rey. Y en medio de ese momento comenzó un reencuentro de Dios con Isaías. Él lo aprovechó para reencontrarse con aquel sacerdote y profeta que se había olvidado de que al rey que él servía era eterno. Dios quiere utilizar, mi hermano, ese tiempo. Dios quiere utilizar, mis hermanos, mis amigos, este tiempo de inestabilidad, este tiempo en que no hay cosas firmes, en que no hay cosas sólidas, que no se puede confiar ni en las personas que están en eminencia y en gobierno, porque a veces no sabemos realmente cuáles son las intenciones. Dios quiere recordarnos en este tiempo, iglesia, que Él sigue siendo el rey sobre todo y que hoy podemos reencontrarnos con Él y volver a poner nuestra mirada en aquel que no se mueve jamás. Y entonces en ese momento, mientras Isaías lloraba por la pérdida de Uzías, mientras Isaías se revolcaba en su propio dolor y en su desesperanza porque Uzías, el amado rey Uzías, ya no estaba, el Señor trae una revelación al Señor. Y dice Isaías: en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. Isaías no dice que sintió algo, no dice que tuvo una emoción espiritual. Isaías dice: yo vi al Señor. Él se reveló a mi vida. Él vino y se apareció delante de mí. Él abrió mis ojos para que yo pudiera verlo a Él. No fue una emoción solamente. No fue un éxtasis emocional lo que Él sintió. No, porque ese tipo de cosas nosotros las podemos fabricar. Ese tipo de cosas a veces nosotros las empezamos a hacer por nuestros propios medios y
manipulamos. Y quiero hablar de esto con mucho respeto y con mucho amor, pero a veces, hermanos, nos hemos acostumbrado a manipular las experiencias emocionales y creemos que eso es un encuentro con Dios. El problema es que a veces expresamos muchas cosas o hay mucha emocionalidad, pero no hay una transformación. Y ahorita que veamos lo que pasó con Isaías, vas a entender mejor a lo que me estoy refiriendo. No, Isaías no estaba buscando eso. Fue Dios, fue su iniciativa, fue el Señor el que quiso hacerlo así. Y yo cuando leía esto le decía: Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ir detrás de lo verdadero, que no nos quedemos con una mera experiencia emocional, que no nos quedemos con ese: ay, sentí muy bonito, sentí muy bien, sentí llorar. Sí, todo eso está bien, pero no es eso conocer realmente a Dios. Tú puedes llorar mucho, pero si tu vida no ha sido radicalmente transformada, hermano, tú no has visto a Dios. ¿Paz de Cristo, hermano? No. Porque tener un encuentro con Dios es como estrellarse de frente con un camión a 200 kilómetros por hora. Definitivamente no vas a quedar igual, hermano. No vas a quedar igual. Si es que queda algo, ¿no? Tener un encuentro con Dios es algo que te transforma profundamente. Y lo que Dios quería hacer era transformar el corazón de Isaías. No quería darle esperanza, no quería que saliera de Isaías diciendo: ay, ya no me siento tan mal, ¿verdad? Ay, como que la voy superando, la muerte de Uzías. Bueno, pues Dios sabe lo que quería hacer. No, Dios quería transformar a Isaías. Por eso el encuentro fue profundo, fue personal, fue revelador. ¿Y quién se le reveló? ¿Cuál fue la forma en que Dios se reveló? Porque quiero que entiendas una cosa. Lo que vamos a ver a continuación, que es la visión de Isaías. Es eso, es una visión. Las cosas celestiales, mis hermanos, no tienen algo parecido aquí en la tierra. No se comparan con las cosas aquí en la tierra. La realidad del cielo es incomprensible para nosotros. Cuando Dios le da una visión a un hombre en la Biblia, asemeja las cosas a lo que nosotros conocemos para tratar de darle una idea. Por ahí hace algún tiempo, ¿verdad?, salieron algunas imágenes cuando empezó a funcionar esto de la inteligencia artificial, de cómo eran realmente los ángeles según lo que dice el libro de Ezequiel, y ponen unas figuras bien grotescas, ¿no? Porque así es como lo describe. Pero hay que entender que las cosas celestiales son espirituales y no se parecen en nada. Cuando Ezequiel ve aquellas ruedas llenas de ojos por todos lados, lo que estaba diciendo es que nada se les escapa, todo lo ven. Que el Espíritu de Dios es omnisciente, que todo lo ve. No quiere decir que así sean exactamente, pero Dios está tratando de graficar algo que no puede ser graficado, que no podemos asimilar en nuestra mente, ¿ok? Habiendo dicho esto, el Señor le muestra a Isaías y le muestra un trono alto y sublime y a uno sentado sobre ese trono. Lo que Dios estaba tratando de mostrarle a Isaías es que el rey no había muerto, que el rey terrenal ya no estaba, pero que el rey celestial seguía sentado en su trono. Y la palabra que usa es Adonai, que significa soberano absoluto. Por eso dice Isaías: yo vi a Adonai. Sí, se murió el rey Uzías, pero yo vi a Adonai. Se acabó eso que yo veía aquí en la tierra, pero entonces pude ver lo que hay en el cielo. Eso que se acabó en tu vida, eso a lo que tú le habías rendido tu confianza, eso en lo que tú te estás sosteniendo, cuando eso desaparece, eso a lo que tú le dabas tu confianza, el Señor quiere que tú lo veas a Él y digas: esto está muy por encima de lo que yo tenía antes. Es mucho mejor. Isaías lloraba por un rey, pero Dios le mostró a Adonai, el rey absoluto. No vio una idea religiosa, no vio un sistema, no vio una tradición, no, vio al Señor.
Paz de Cristo, hermano. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? A Dios no le interesa que tú conozcas un sistema. A Dios no le interesa que tú conozcas una tradición. Dios quiere revelarse por completo a nuestra vida, porque solo eso nos puede transformar. Solo eso es digno de que pongamos nuestra confianza. No puedes confiar en un sistema religioso. No puedes confiar en la transformación de tu vida en una tradición. No puedes confiar la transformación y la vida eterna en otra cosa, porque como nos decían el domingo pasado, la vida eterna solo está en uno, en conocer a Dios. Amén. Isaías dice: yo vi al Señor y lo que vi fue extraordinario. Dice: estaba sentado en el trono, alto y sublime. Dos expresiones muy poderosas, porque en hebreo la palabra alto se dice ram y significa elevado por encima de todo. No, no es muy alto. No es muy alto. Es lo más alto de todo. No importa que le pongas, ¿no? Cuando juego a veces con mi niña, con Danielín, y de repente empezamos a pelear porque yo más esto y no yo más y no yo más, ¿verdad? Y entonces Daniel siempre está buscando maneras de superarme, ¿no? Y entonces de repente me empezó a decir: pues yo por infinito, dijo, ¿no? Y me ganó. Pero en la siguiente se la quise aplicar, ¿verdad? Y ya le dije: pues yo por infinito, le dije. Y ya me dijo: pues yo por infinito y más allá, ¿verdad? Y nada le puede ganar a eso. Pues haz de cuenta, por infinito y más allá. Lo más alto de lo alto. No es solamente una cosa así muy, muy impresionante. No, va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Alto y sublime. Y la palabra sublime en el hebreo se menciona nisá e implica que es exaltado en autoridad, que es supremo en autoridad. No es solamente una altura física, espacial, sino también habla de una supremacía moral, espiritual y eterna. Es lo más alto de lo alto y es la autoridad sobre toda autoridad. Mientras Usías descendía a la tumba como el ser mortal que era, finito, imperfecto, Dios seguía sentado en un trono alto y sublime, más alto que todo lo alto y con más autoridad que cualquier autoridad. Mi hermano, ese es el Dios al que nosotros servimos. Paz de Cristo. Ese es al que venimos a adorar. Por eso cuando hay un encuentro con Dios, nuestra mentalidad y nuestra adoración tiene que cambiar, porque no estamos adorando a cualquier persona. ¿Cómo te sientes cuando conoces a un personaje famoso? A veces yo veo a las personas, ¿verdad?, cómo se emocionan porque conocen a una persona famosa. Hermano, todos los domingos venimos aquí a adorar al más grande de los grandes, al más alto de lo alto, al más poderoso de los poderosos. Cuando todo lo que nos daba estabilidad en esta tierra se cae, Dios nos invita a mirar lo que nunca ha dejado de estar firme en el cielo. Luego Isaías contempla algunos seres, los serafines, que la palabra serafín o saraf en el hebreo original significa ardiente. Eran seres ardientes, seres de fuego. Con dos alas, dice, estos seres poderosos, estos seres ardientes, estos seres que son energía pura o fuego puro, tenían 6 alas. Y esos seres súper poderosos, no, nada de que Goku Super Saiyajin nivel 4, no. Poder puro, perfección. Estos seres poderosos, dice que con 2 alas cubrían su rostro, porque ni siquiera ellos podían contemplar
plenamente la gloria divina. Dice que con 2 cubrían sus pies, y esto era en señal de humildad, de reconocimiento, y con 2 alas volaban. Y eso habla de una disposición continua de servir, de estar allí siempre presentes, de estar allí siempre sirviendo al Señor. ¿Te das cuenta? Seres superpoderosos, seres de profunda o de completa energía, y aún ellos no se sentían dignos de poder ver al que estaba sentado y de poder de alguna manera ostentar alguna autoridad delante de él. Se cubrían el rostro, se cubrían los pies, y se mantenían siempre en una profunda reverencia delante de Dios. Y dice que el uno al otro se hablaban y proclamaban al que estaba sentado en el trono con estas palabras: Santo, Santo, Santo. Y la palabra hebrea para santo, que es kadosh, significa separado absolutamente, distinto, moralmente perfecto. Y lo decían 3 veces. Porque en el idioma hebreo no existen los superlativos, ¿ok? No existe una forma de hacer que una palabra se crezca, se haga más grande, sino que cuando algo es muy grande, lo dicen 2 veces. Pero cuando lo dicen 3 veces, es porque es absoluto y perfecto. ¿Te das cuenta? Dios no solamente es santo, es santo, santo. Pero no solamente santo, santo, es santo, santo, santo. Tú y yo no llegamos ni a santos. Él es 3 veces santo, perfecto. No hay ni siquiera una sombra de error en él. No hay una sombra de variación en él, dice la palabra. Es la manifestación máxima de la santidad. Una santidad infinita, inconmensurable. Un Dios perfecto. Así fue como Dios se le reveló a Isaías. Y luego los serafines declaran: toda la tierra está llena de su gloria. Y la palabra gloria, que la palabra santo es kadosh, la palabra gloria es kabod, que literalmente significa algo que tiene peso, algo que pesa absolutamente. Es decir, que Dios no es liviano, que Dios no es superficial. Dios tiene peso eterno. Su presencia tiene gravedad espiritual, hermano. Sí, los espíritus también pesan. Amén. Dice la palabra: pesen los espíritus. ¿Alguien ha leído esa parte? Pesen los espíritus. Porque el espíritu que viene de Dios, hermano, pesa. Tiene fondo. Tiene peso, no es ligero. El verdadero reencuentro comienza, mis hermanos, cuando volvemos a ver a Dios como realmente es. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto, hermano? Porque conocer a Dios, un encuentro con Dios, necesita que tú y yo lo volvamos a considerar así como Él es: alto y sublime, santo, perfectamente santo y lleno de gloria. Paz de Cristo, hermano. Dios no es ligero, no es liviano, es alto y es sublime. Si tú has estado poniendo tu confianza en otra cosa, hermano, la andas regando. Paz de Cristo. Si tú le das tu devoción, tu mayor devoción a otra cosa, andas mal, hermano. Dios es el único digno de toda nuestra devoción. En la semana hablábamos con alguien, ¿verdad? Y hablábamos acerca de este salmo, y creo que lo leíamos también una ocasión en mi casa. Y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y una de las cosas que menciona allí dice que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y hablábamos de esto. Y eso significa que elevamos nuestra alma, es un acto de adoración. Y elevar el alma a cosas vanas es adorar cosas que no tienen peso, hermano, que no pesan.
poner nuestra devoción, nuestra pasión, lo mejor de nuestra vida en cosas que no tienen valor eterno. Si queremos tener un reencuentro con Dios, necesitamos empezar a verlo como Él realmente es. Venir a esta casa y decir: Dios está aquí, hermano, no es cualquier cosa. Paz de Cristo. Estamos delante del alto y sublime, del omnipotente Dios. Pero a veces venimos aquí con una actitud como si le estuviéramos haciendo un favor a alguien. Hermano, favor el que nos están haciendo a nosotros de tener la oportunidad de estar delante del Rey Supremo de toda la tierra. Definitivamente nuestra adoración tiene que cambiar. Amén. La forma, la actitud en la que venimos a esta casa tiene que cambiar. La actitud con la que necesito ir al Señor cada día tiene que cambiar, porque no es cualquiera, es el alto y sublime Dios. Y este encuentro de Isaías con Dios no solamente trajo una revelación, sino que también produjo convicción, porque las primeras palabras que salieron de la boca de Isaías cuando contempló al Señor fue: ay de mí. No sé, estaba pensando por ahí que si Isaías hubiera sido mexicano hubiera dicho: ay nanita, ¿verdad? Fueron las primeras palabras. No fue un aplauso, no fue una celebración, no, fue un juicio. Y a veces nosotros queremos encontrarnos con Dios y creemos que encontrarme con Dios es solamente sentir gozo y alegría. Pero lo que Isaías sintió cuando vio al Señor en un principio no fue eso, porque se vio a sí mismo y se dio cuenta de lo incapaz que era para acercarse y para levantar su mirada delante del Señor. Sí, si queremos un encuentro con Dios, tenemos que estar dispuestos a vernos a nosotros mismos en nuestra realidad. Esa expresión de Isaías, ay de mí, es una expresión de juicio. Y lo impresionante es que Isaías ya había pronunciado varios ayes, pero siempre contra el pueblo, siempre contra Judá, siempre condenando el pecado de la nación. Pero ahora el ay no era contra otros, era contra sí mismo. Ay de mí. Porque cuando la santidad de Dios se revela en nuestra vida, el pecado personal, hermano, se vuelve evidente. Paz de Cristo. ¿Sí están aquí todavía o ya se fueron? Ay de mí, dice Isaías, porque soy hombre inmundo de labios. Esa fue su confesión. Indica una impureza ceremonial. Y mire que en el trabajo que Isaías realizaba, los labios o la boca era señal de su oficio. Era lo que él hacía para Dios. Era un sacerdote, un servidor del pueblo. Era alguien que enseñaba la palabra. Su oficio profético también estaba alineado con su boca. Y lo que Isaías dice es interesante, porque dice: mi boca es inmunda. Lo que yo le doy a Dios, lo que yo hago para Él, está sucio. Ahora que lo veo, ahora que he tenido un encuentro con Él, me doy cuenta que no es suficiente con lo que yo he hecho, que lo que yo he hecho está sucio, porque yo estoy sucio. Paz de Cristo, hermano. Se dio cuenta de que lo que él creía que hacía bien no estaba tan bien, y nadie se lo dijo. No fue el Señor que le dijo: Isaías, estás haciendo mal. No, un simple encuentro con Dios hizo que él solo se diera cuenta de que lo que él creía que estaba bien no lo estaba, y no era lo que hacía, era él. ¿Cuántos habemos aquí de repente que necesitamos que nos digan y nos digan y nos digan y nos digan? Y a veces hay gente que conmigo llega: pastor, dígale esto y dígale aquello. Y sí, yo le puedo decir, pero yo no lo puedo convencer. El único que puede producir esa convicción profunda de pecado en cada uno de nosotros es el Señor.
Así es que, hermanos, si tú estás batallando con tus hijos, si tú estás batallando con tu esposo, con tu esposa, si tú estás batallando o tú mismo estás batallando con un hábito pecaminoso en tu vida, es tiempo de que dobles tus rodillas, vayas al alto y sublime y le digas: Señor, necesitamos verte. Porque cuando tu santidad se revele a nuestra vida, nuestro pecado se va a volver evidente. Ya no va a haber excusas, ya no va a haber maquillajes, ya no va a haber tapaderas para nuestro pecado. Lo vamos a ver y lo vamos a aceptar así, tal y como es. Probablemente Isaías estaba en un momento de adoración cuando tuvo esta visión. Y para poder entrar a ese lugar, los sacerdotes tenían que lavarse ceremonialmente. Isaías acababa de lavarse y aún así se dio cuenta de que estaba sucio. Como esas lámparas, ¿verdad? Ultravioletas, que las pasan por encima de una superficie que parece limpia y se ve todo el cochinero que no se mira a simple vista, ¿verdad? Como que el Señor le alumbró con esa luz. Isaías acababa de lavarse y se volvió a ver y dijo: sigo estando sucio. Dios le mostró a Isaías su pecado, pero no para humillarlo, no para destruirlo, sino para restaurarlo. Mis amados, Dios quiere que tengamos un encuentro con Él. Ese encuentro va a producir una revelación no solo de Él, sino de nosotros y de nuestro pecado. Pero Dios no lo hace para humillarte. Dios quiere que tú veas realmente el pecado que hay en ti, pero no para que te sientas condenado, sino para limpiarte. Porque inmediatamente después de que Isaías reconoce su pecado, dice que uno de estos seres fue y del altar tomó un carbón encendido y fue y lo puso en sus labios. ¿Quién sabe cuántas restregadas de agua se ha de haber dado Isaías antes de entrar? Pero no era agua lo que él necesitaba. Era fuego. Era fuego. Paz de Cristo, hermano. No era algo externo, no era algo físico, no eran ceremonias humanas, no eran cosas de hombres, de personas. Lo único que podía limpiarlo realmente era el fuego de Dios en su vida. El texto dice que uno de esos serafines voló hacia él con un carbón encendido tomado del altar. Y es notable que Isaías no fue al altar, el altar fue a él. La iniciativa siguió siendo de Dios. Dios fue el que quiso limpiarlo. No fue Isaías el que se acercó al altar y agarró el carbón y se pegó con él. No, fue Dios el que lo limpió. Y eso nos habla de la iniciativa que Dios tiene, hermano, por limpiarnos a cada uno de nosotros. Ese pecado que te asedia, esa maldad en la que has estado viviendo, Dios la quiere quitar de tu vida. Él quiere limpiarte. Por eso el llamado del mismo profeta unos capítulos más adelante: vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es Dios invitándonos a nosotros. Es suya la iniciativa de limpiarnos. Y cuando aquel carbón toca sus labios, le dice aquí que es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa expresión, quitada, implica removida completamente. No es una tapadera, no es un tallón, no. Es un pecado que es arrancado completamente, cancelado, no minimizado, cancelado completamente. No ignorado, desaparecido. Porque el agua diluye, pero el fuego destruye aquello que toca. Ese fuego del altar no quiere solamente dejar tu pecado guardado por allí para que no se vea, no. Quiere deshacer por completo la maldad que hay en nuestra vida. Y este acto apunta proféticamente hacia Cristo. El altar definitivo fue la cruz, el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Ahí en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice que nosotros vimos su gloria. El Dios alto y sublime se manifestó en carne para ser sacrificado. El Dios alto y sublime tomó forma de hombre y él mismo fue el sacrificio del altar, el altar del fuego donde tú y yo podemos ser purificados.
Dios no solo nos revela nuestra condición, también provee nuestra limpieza. El Evangelio nos dice que nosotros somos pecadores. Sí, eso dice el Evangelio. No esconde la verdad, pero también nos dice que Cristo pagó el precio para que tú y yo seamos limpios por completo. Y por último, este encuentro que no solo fue revelador, también produjo convicción, pero también produjo limpieza. En una última instancia, provocó un propósito, un envío. Después de la purificación, Isaías oye la voz del Señor preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el orden es importante, hermano. Primero la revelación, luego la convicción, después la purificación y a lo último el envío. Esto es importante porque muchos quieren ser enviados sin haber sido purificados, y no funciona así. No funciona así. Otros quieren ser purificados, pero sin que haya una verdadera convicción. No, Señor, pues perdóname, ¿no? Por esto y por esto. Por esto no creo que esté mal. Te entrego esta parte y esta parte de mí. Perdóname por esto y por aquello. No, hermano, no funciona así. Primero tienes que tener una revelación. Primero tienes que darte cuenta de quién eres realmente y dejar de esconder tu pecado debajo de la alfombra, para entonces ser enviado. Eso es importante. No puedes ser enviado sin haber sido purificado. No puedes ser purificado sin realmente estar convencido del pecado. Y no puedes estar, y jamás podrás estar realmente convencido de tu pecado hasta que no tengas una revelación de Cristo en tu vida, una revelación de la palabra en tu vida. Y entonces, cuando el Señor dice estas palabras: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, Isaías ya no dice: ay de mí. Ya no se queja, ya no se condena a sí mismo, ya no se autodestituye. Ahora Isaías levanta la voz, tal vez con la misma reverencia que al principio, pero con una nueva convicción: aquí estoy, envíame a mí. No soy el más correcto, no soy perfecto, pero tú sí lo eres. Yo no soy la persona más santa, pero tú eres 3 veces santo. Yo no soy una persona que tiene labios limpios, pero tú me has limpiado. Ahora estoy listo, envíame a mí. Es el mismo hombre, pero transformado. La misma boca que confesó impureza, pero que se ofrece para una misión. El reencuentro verdadero con Dios, mis amados, siempre termina con un propósito. Y no es que sientas bonito, no, es que recibas un llamado, es que seas limpio, que tengas una convicción correcta con respecto a Dios. Cuando alguien ha visto la gloria de Dios, ha sentido convicción genuina y ha experimentado la purificación, no puede quedarse inmóvil, hermanos. Alguien que realmente ha conocido a Dios no se puede quedar sentado en esa silla siempre. El encuentro auténtico produce disponibilidad. Sí, se vuelve dispuesto para toda buena obra. Quizá hoy muchos están viviendo la muerte de Usías. Algo que parecía estable se derrumbó en tu vida. Tal vez era una seguridad económica, una relación con alguien, una etapa en tu ministerio, en tu vida, una imagen que construiste de ti mismo y que de repente algo la derrumbó. Pero la noticia para todos nosotros hoy aquí es que el trono no está vacío. Amén. El trono alto y sublime sigue ocupado. Dios sigue sentado, alto, sublime, inamovible. El problema no es que Dios haya dejado de reinar, mis hermanos. El problema es que hemos dejado de mirarlo. Ya no lo vemos. Por eso nos sentimos tan inestables a veces. Tenemos que volver a verlo. Tenemos que volver a considerarlo tal y como es, no como nos lo han pintado. No es Diosito, hermano. No es Tata Dios. No. Es el Rey Supremo sobre todo lo que existe. Más alto que lo alto, más poderoso que cualquier poder en este mundo, más santo que cualquier cosa, perfecto, inconmensurable. Y ese Dios quiere encontrarse con nosotros hoy. Antes del envío tiene que haber un reencuentro.
Antes de la misión tiene que haber purificación. Antes de la voz que llama hay una visión. Señor, ayúdanos a verte en tu trono alto y sublime. Ayúdanos, Señor, a poder considerarte como eres realmente, a volver a verte como estás, a dejar de poner nuestra mirada y nuestra confianza en aquellas cosas a las que le entregamos nuestra devoción, a veces hasta elevamos nuestra alma, y a darnos cuenta que lo único que tiene peso eterno eres tú. Pero eso solo lo vamos a poder obtener cuando tú te reveles a nuestra vida. Abre nuestros ojos para que veamos lo que no estamos viendo. Abre nuestros ojos para que dejemos de llorar por el Usías que murió y empecemos a voltear nuestra mirada al Rey que vive por los siglos de los siglos. Yo quiero tener un reencuentro contigo, Señor. ¿Se lo puedes decir? Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, queremos reencontrarnos contigo. Que nuestra adoración se transforme, Señor, cuando seamos conscientes que a esta casa no venimos a ver a cualquiera. Venimos a estar con el único, con el verdadero, con aquel que merece toda nuestra devoción y nuestra reverencia, con aquel que es único en merecer nuestra confianza y nuestra devoción. Díselo, hermano, estamos delante del alto y sublime. Estamos delante de aquel que llena toda la tierra con su gloria. No estás delante de cualquier hermano. No has sido invitado a poner tu confianza en un Dios como los que el hombre se ha inventado, limitados. Nuestro Dios es eterno y es sublime. No importa lo que pase en este mundo, no importa lo que se caiga, no importa quién muera y quién se levante. El Rey eterno, el Rey al que tú y yo servimos, es alto, sublime, eterno, invencible, maravilloso. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta hora. Yo creo que nadie puede quedarse sentado. Nadie puede pasar desapercibido ante la gloria del Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Hoy Dios quiere encontrarse contigo otra vez y quiere que lo veas como realmente es. Y cuando lo veas como realmente es, no podrás poder pensar en otra cosa otra vez. Nada podrá ocupar tu pensamiento, nada podrá ocupar el trono de tu corazón después de que hayas estado ante la presencia del omnipotente Dios. Adonai, el Rey Supremo, el Dios eterno, el alto y sublime, el que habita en las alturas de la santidad, el que habita en luz inaccesible. Hoy quiere tener un encuentro con nosotros y que ese encuentro nos transforme para siempre y que ese encuentro te transforme para siempre. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, quiero encontrarme contigo.